Antes que nada, muy buenas manada y bienvenidos a la serie llamada Descubriendo los personajes de Poppy Playtime. Para los que no lo saben, Poppy Playtime es un videojuego de terror publicado por el desarrollador independiente Mob Game. Salió el año pasado y es bestial, os lo recomiendo. Vamos a hacer una serie completa con todos y cada uno de sus personajes. Seguro os va a encantar y os recomiendo ver todos los vídeos que os iré dejando en tarjetas, descripción y comentario fijado para entender mejor esta siniestra historia. Hoy vamos con un personaje que con solo una pequeña aparición ha llegado a todos nuestros corazones con su sonrisa y alegría. Hoy analizamos a Bunzo Bonnie. Iremos profundizando en su historia, curiosidades, habilidades y anatomía. Primero vamos con la historia que vemos en el juego y luego desenterraremos el oscuro lore del que nadie habla, el oscuro lore tras el bueno de Bunzo. O quizás no es tan bueno. Vamos con la historia. Bunzo es una marioneta de Mommy Longlegs, e igual que todos los muñecos del juego, busca satisfacer su sed de venganza, porque como ya sabemos, el alma en pena de una persona está dentro. La excepción es Kissy Missy, que parece más buena que los demás, pero eso ya lo explicaremos en otro vídeo. Este también es la mascota principal en el juego Musical Memory, pero durante todo el juego de Poppy Playtime se le puede ver a lo largo y ancho, en forma de juguete y en forma de recortes de cartón. Sobre todo, una cosa muy importante, bueno, es una curiosidad que luego detallaré más adelante, si os dais cuenta es el único juguete que siguen fabricando en Poppy Playtime. ¿Pero qué es Musical Memory? Pues se trata del primer minijuego que encontramos, donde debemos memorizar una secuencia musical de colores y señales. Si fallamos esta secuencia, Bunzo bajará rápidamente para aplastarnos la cabeza con sus platillos y el juego terminará. Este juego era usado por los científicos de Poppy Playtime para escoger a los niños más inteligentes. Los que conseguían un mejor desempeño eran escogidos para sus crueles experimentos. En la ronda final del minijuego, Mommy sabe que nos lo vamos a pasar y entonces hace trampas. Buguea el juego siendo imposible seguir la secuencia ya que va muy rápido. Es ahí cuando golpeamos un botón de emergencia y destrozamos el juego, salvando así nuestra vida. Bunzo dejará de descender y se quedará inmóvil en su posición actual. Mommy ante esto se muestra indiferente, es decir, no le importa nuestro progreso. O eso quiere que pensemos, pero desgraciadamente, después de irnos del Musical Memory, se oyen unos ruidos de lucha. Luego os los muestro en las curiosidades. Además de si es verdad los vídeos que se ven sobre si Bunzo aparece muerto o no. Es cierto que Mommy asesina a Bunzo, pero no como creéis. Este asesinato de esa forma nos deja claro que Mommy es mucho peor de lo que pensábamos, ya que mata a los muñecos por capricho y sin motivo, no para alimentarse, sino por rabia, por odio. Además, si os dais cuenta, ella asesina a escondidas. Ella va por detrás. Mommy no es de fiar. Vamos con la personalidad de Bunzo. Pues a juzgar por su apariencia, parece ser un personaje muy alegre, al que le gusta la música. Le encanta tocar sus platillos, sobre todo encima de nuestra cabeza. También le encanta celebrar los cumpleaños y además viendo sus frases, su cartel de audio, algo llama la atención. Vamos a verlo y lo comentamos. I know when your birthday is. June 28th. Make a wish. Happy birthday! Oh, happy birthday! Oh, happy birthday! Oh, happy birthday! Happy birthday to you! Hay una frase que está dando origen a muchas teorías y esta frase es la siguiente: sé cuándo es tu cumpleaños, el 28 de junio. Esto se trata de una curiosidad, así que lo dejamos para la zona de curiosidades. Ahí os explicaré de qué se trata. Vamos con la anatomía y habilidades de Bunzo. Bunzo Bonnie es un conejo amarillo antropomórfico. ¿Y qué significa antropomórfico? Pues que tiene apariencia humana. Vamos, que no parece un conejo de la vida real los que os encontráis en el campo. Tiene dos grandes ojos muy negros. No parecen ojos normales. Únicamente parece que tuvieran una enorme pupila que le cubre todo el ojo. Igual que la perruga. Que haremos otro vídeo. Sí, vamos a hacer vídeos de todo. Tiene dos grandes paletos de conejo, que como curiosidad decir que son los dos dientes que más se ven y son los dos dientes que primero nacen a los niños. También tiene dos largas orejas amarillas caídas hacia el suelo. Sus mejillas son de color naranja, así como la zona interna de sus orejas también de color naranja. Pero fijaos bien en algo, tiene pequeños mechones de pelo en el pecho y en la parte superior de la cabeza.
Las del pecho la gente no se había fijado, pero aquí os lo enseño. Alrededor de sus ojos tiene pintadas unas marcas triangulares verdes similares a las de un payaso que todos conocéis. No es un payaso cualquiera. En las curiosidades os diré qué payaso se trata de la vida real. También tiene un sombrero de fiesta verde para celebrar los cumpleaños y un mono también verde con dos grandes botones verdes que mantienen firme su traje para que no se caiga. El material de trabajo de Bunzo son dos grandes platillos de color dorado. Claro, los usa en sus grandes cumpleaños, como ya hemos dicho. Parece muy amigable, pero no. Cuando está enfadado, además de enseñarte sus dientes afilados listos para desgarrar, golpeará fuertemente los platillos, aplastándolos en tu cabeza. Aún quedan dos partes. Mi parte favorita, que son las curiosidades, y también la siniestra historia de la que nadie habla. Vamos con ella. La historia es la siguiente. Bunzo, antes de ser un muñeco, solía ser un empleado de Playtime Co. Un simple empleado. No se trataba de un científico ni era un jefe de la empresa. Solo era una marioneta de sus jefes. Cumplía sus horarios estrictamente y siempre estaba de buen humor. Era el guía de los niños que habían pagado la entrada junto a sus padres para hacer una visita por la fábrica. Y además era el principal animador en todos los cumpleaños. Cantaba canciones clásicas a los niños y tocaba sus platillos para animar al personal. Era un personaje muy gracioso. Y cuando algún niño se quedaba dormido, ¡pum!, le asustaba con los platillos para despertarle. Pero nada podía salir bien. Cuando la empresa Playtime Co. empezó a mostrar su lado más oscuro con sus tétricos experimentos, Ludwig pensó en este trabajador ejemplar para experimentar a través de Bunzo. Parecía que todo había salido bien debido a la personalidad alegre y feliz de este trabajador. Pero cuando juegas a ser Dios, todo puede salir mal. Y es por ello que hay una teoría que dice que todo muñeco de Playtime es bueno, debido al alma que lleva dentro, pero si la parte malvada del muñeco es más fuerte, controlará por completo al cuerpo y mente de este. El humano que está dentro de Bunzo hace tiempo que dejó de luchar y se deja llevar por la sed de sangre de su muñeco. Es así como conocimos al Bunzo actual y nunca conoceremos al hombre trabajador y feliz que un día fue. Poppy ya nos lo ha dicho, que muchos ya se han ido. Y ahora sí, vamos con mi parte favorita, las curiosidades de Bunzo. Primera curiosidad, en el tráiler del capítulo 2, Daisy, que es la Margarita, fue utilizada como antagonista del Musical Memory en lugar de Bunzo. Es decir, en el tráiler veíamos a la Margarita, no veíamos a Bunzo. Esto parece ser que se hizo para evitar posibles spoilers, y la verdad que es un gran punto a favor para Moth Game. Lo hicieron muy bien metiendo otro personaje. Bunzo es un guiño a Jolly Chim, el mono que todos conocemos con los platillos. Hay juguetes, hay muñecos, incluso en Little Nightmares existe este monito. ¿Será un guiño a Little Nightmares? Ojalá. Little Nightmares, te amo. Tercera curiosidad, el sonido del cartel de Bunzo en el que dice "Sé cuándo es tu cumpleaños, el 28 de junio", por fin se ha desvelado a quién se refiere o a qué hecho se refiere. Se refiere a Markiplier, un youtuber terrible, inmenso, gigante, que ha jugado antes que nadie Poppy Playtime. Me gusta cómo Poppy Playtime cuida a los creadores de contenido. A ver si aprende Little Nightmares. Y claro, el 28 de junio es el cumpleaños de este youtuber. Así que misterio resuelto. A eso se refiere Bunzo cuando habla del 28 de junio. En la caja del juguete de Bunzo Bonnie pone Bunzo Bonnie más 3 años. Esto puede ser debido a que Bunzo tiene varias versiones de sí mismo para diferentes edades. Es tan realista además que las pilas no están incluidas como en la vida real. Curiosidad número 5. En la caja también de Bunzo Bonnie se repite hasta 4 veces la misma frase. Es curioso que unos juguetes supuestamente tan avanzados no les metan otras frases diferentes. Es decir, repite 4 veces esta frase. En inglés, claro. Canta canciones y golpea platillos. No llama mucho la atención, ¿verdad? La misma frase siempre. Como que fuera tonto y es lo único que sabe hacer. Curiosidad 6. Esto ha dado lugar a cientos de vídeos. Al buscar en los archivos ocultos del juego, se puede encontrar un archivo de audio llamado Mommy Kills Bunzo. Es decir, mamá mata a Bunzo. Es cierto que este archivo de audio se oye mientras estamos jugando. Parece que se oyen unos golpes como si le estuviera matando después de terminar el Musical Memory. Y efectivamente confirma que Bunzo es asesinado por Mommy Long Leg. Vamos a oír este audio. Pero también tengo que decir otra cosa. Como al final los youtubers hacemos entretenimiento, se han hecho varios vídeos con el conejo Bunzo, al parecer asesinado por Mommy Long Legs en diferentes zonas. Incluso yo hice uno, aunque os puse en el título que era fake, que era falso. Pero tengo que decir que no
os creáis todo lo que os enseñen, porque ahora mismo con los mods, con la programación y la gente que sabe de ordenadores puede hacer de todo. Ya os adelanto que el vídeo de la perruga que está muerto también por Mommy Long Legs es falso. Ese sí que es muy falso, porque en este la realidad de todo esto, lo único que es real es el audio que os he enseñado y además cuando Bunzo está arriba en las telarañas. Esos son los dos puntos en los que sí es real y si lo jugáis vais a poder verlo. Los demás no. Curiosidad número 7. Ya tenemos claro que Bunzo es un juguete muy fiestero. En el cartel oficial de Bunzo está escrito lo siguiente: los empleados no pueden participar en festividades grupales durante el horario de la empresa. Si os dais cuenta, en todos los carteles hacen lo mismo. Hay un dibujo en el que nos muestra algo y abajo nos dice todo lo contrario. Curiosidad, no me acuerdo qué número. Os diré a qué payaso se parece Bunzo. Pues esas marcas en los ojos parecen ser un guiño al Joker de Joaquín Phoenix. Peliculón, por cierto, tenéis que verlo. Curiosidad número 9. Algo que me parece increíble y que vi en el canal del youtuber E-Town es que Bunzo respira. Ahora cuando subamos, fijaos en su boca, mirad su boca. Es increíble que hayan hecho eso. La verdad que no le falta detalle a los muñecos de Poppy Playtime. Su boquita, increíble cómo respira. Curiosidad 10. Algo muy extraño de Bunzo es lo siguiente: cómo es capaz de sujetar su gorro si no hay ninguna cuerda que lo ate a su barbilla. Pues vamos allá con la teoría que se me ocurre. Ese gorro conecta directamente con un cerebro que le han implantado junto al alma que lleva dentro, siendo cosido el gorro a la cabeza e introducido un órgano que pudiera controlar a este ser. Además, con el gorro no deja marca ya que está tapado y nadie notaría las Cicatrices de las operaciones terribles hechas en la cabeza de Bunzo. Como ya digo, debido al gorro y la cabeza cosida, nadie se daría cuenta de lo que podrían meter dentro para realizar experimentos. Curiosidad 11. En el Musical Memory hay algo muy siniestro y que sinceramente solo alguien bilingüe o que hable perfecto inglés se podría dar cuenta. Es por ello que esta curiosidad se la debo al youtuber Terico, ya que la vi en un vídeo suyo, pero quería traerosla al canal porque me parece increíble. La forma, el modo de decir los colores son nombrados con un toque muy siniestro y siempre incitando a la violencia o temas muy tétricos. Me explico. Fijaos, cuando dice orange, parece que dice, a ver cómo lo digo en inglés, como órganos, como si quiere decir órganos humanos. Vamos a escuchar. Y también cuando dice violet, violeta en español, parece que dice más bien violence, violencia en español. Es increíble, es una curiosidad bestial. Violencia y órganos es algo muy siniestro que nos indica este juego. Curiosidad número 12. Bunzo es el único muñeco que se sigue produciendo en masa para su venta. O por lo menos es el único muñeco que hemos visto que no paran de producir para salir al mercado. ¿Por qué motivo se siguen produciendo Bunzos? ¿Quién controla esa cadena de montaje? Eso da para otro vídeo. Y por fin el bonus. Vamos con el vídeo de un creador de YouTube que ha hecho fanmades de cómo serían los anuncios de los diferentes juguetes de Poppy Playtime. Hoy vamos con Bunzo. Estoy seguro que os va a encantar. Playtime Company present Bonzo Bunny. I know when your birthday. A perfect birthday gift for your children. With speakers and cute designs, you can talk to Bunzo. Happy birthday to you. He answers your question. Just like a real bunny does. We offer Bunzo Bunny for half a price during birthday parties. So what are you waiting for? What's the time? Playtime. Suscríbete si te ha gustado este vídeo. ¿Tú de qué personaje quieres que haga un super análisis? Déjamelo en los comentarios abajo. Espero que hayas tenido un gran día. Ánimo, fuerza y éxitos.